Hermano, que Dios te bendiga. En este día te habla una vez más la pastora Paola Marte desde Santo Domingo. Para hoy estar hablándote de la grandeza del Señor una vez más. Hoy no venimos a testificar con testimonio, sino a traerte un mensaje de la palabra del Señor. Así que Dios te bendiga. Pero de inmediato vamos a tener la palabra del Señor leída aquí en Lucas capítulo 19, versículo 5 en adelante. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su palabra dice así. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y les dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y les recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puestos en pies, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré duplicado. Jesús les dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Pues bien, mis hermanos, hoy en este día el Señor me trae esta palabra. No sé por qué el Señor me trae esta palabra. Es de poco predicar sobre estas cosas. Siempre que suelo predicar, predico de los testimonios que el Señor ha hecho a través de mí y ha hecho en mi vida. Amén. Pero hoy el Señor me ha inquietado con esta palabra. Y como somos muchachos demandados de Dios, pues hacemos lo que el Señor manda en nuestra vida. Amén. Yo no sé a quién Dios hoy le quieres hablar a través de esta palabra. Pero voy a ir explicando lo que dice esta palabra. Así que yo espero que sean de edificación para tu vida. La palabra del Señor dice aquí en Lucas capítulo 19, versículo 5. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, miró hacia arriba, le vio y les dijo a Zaqueo: Date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Si Dios le dijo a Zaqueo: Date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Seña que Jesús les dijo a Zaqueo que se diera prisa y descendiera. No era porque estaba encaramado en aquel lugar, no. Era porque él sabía que Zaqueo necesitaba bajarse de donde él estaba. Quizás tú dirías de donde estaba encaramado, de aquel árbol. No era ese lugar que Dios quería que Zaqueo descienda. Jesús quería que Zaqueo descendiera de su pecado, que entendiera que había un Jesús, que había un Dios que todo lo es. Por eso le dijo: es necesario que pose yo en tu casa. Pero si a Jesús le hubiera placido irse por otro lugar, él se hubiese ido. Pero él sabía que allí había un hombre que necesitaba de su salvación, que necesitaba ser cambiado. Por eso cuando pasaba por aquel lugar, le dijo a Zaqueo: desciende, porque es necesario que pose yo en tu casa. La gloria de Dios. Sigamos con el versículo 6. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Cuántas veces las personas nos juzgan cuando nosotros nos sentamos a hablarle de la grandeza del Señor a una persona pecadora? Todos somos pecadores, quizá me diría usted. Todos somos pecadores, tienes razón. Todos pecamos delante de la presencia del Señor. Pero donde más me quiero enfocar es como que hay como algunos pecados, como que nosotros como seres humanos creemos que somos Dios para juzgar. Y empezamos a decir: aquel mató, aquel robó, aquel es homosexual, es lesbiana. Y empezamos a mirar esas cosas. Y empezamos a creernos grandes. Pero Jesús sabía que allí había un hombre que era ladrón. ¿Por qué era ladrón?
porque cobraba impuestos de más y le robaba a aquella persona. Jesús sabía que también él tenía un alma que salvar. Por eso a Jesús le plació pasar por aquel lugar. A Jesús le place pasar por tu casa en este día, mis hermanos. Y por eso hoy te dice a través de esta palabra, es necesario que pose en tu casa. Hoy tu nombre no será como tú te llamas, sino Él te señala como Zaqueo. Y te dice a través de esta palabra, desciende. Porque es necesario que hoy pose en tu casa. Aleluya. Vamos a leer el versículo 8. Entonces Zaqueo, puestos en pies, dijo, Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo volveré duplicado. Si él le dice al Señor que si en algo había defraudado a alguno de sus hermanos, de alguna de aquella persona, se lo iba a devolver duplicado, era porque él sabía que había cogido lo que no era de él. Era porque tú sabías que había pecado delante de Jesús. Y si hoy Él te dice, es necesario que yo pose en tu casa, es porque Jesús sabe que tiene que descender. Zaqueo sabía que estaba mal delante de Dios. Pero cuando Cristo entra a nuestra vida, algo tiene que pasar. Tenemos que cambiar. A la casa de Zaqueo espiritual entró Cristo. Él entendió que algo pasó en su vida, que ya no era el Zaqueo que cogía los impuestos, que le cogía las cosas a los otros, a los demás. Él sabía que había un corazón diferente. Él sabía que llegó un Cristo que cambiaba. Él sabía que llegó un corazón que tenía que ser cambiados. Por eso Jesús les dijo, Zaqueo, es necesario que descienda. Porque Jesús sabía que Zaqueo iba a cambiar. Vamos a leer el versículo 9. Jesús les dijo, hoy he venido a salvar. Hoy he venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de las promesas. Aquellas personas que están allí en engaños, están en aquellos lugares que a Dios no le agrada, también son hijos de la promesa de Dios. Dios, Jesús, dio su sangre en la cruz del Calvario, por ello también. Jesús no ama el pecado, pero ama el pecador. Jesús, aunque ellos tengan sus delitos y pecado, lo ama. Él lo que no ama lo que ellos hacen. Jesús amaba a Zaqueo. Por eso le dijo, es necesario que pose yo en tu casa. Es necesario que tú entiendas que está mal. Es necesario que tú entiendas que lo que tú estás haciendo no me agrada. Pero Jesús te ama. Aleluya. Vamos a leer el versículo 10. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cuando Jesús le dijo a Zaqueo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, era porque él sabía que Zaqueo andaba en su perdición. Él sabía que Zaqueo necesitaba ser sanos. Él sabía que Zaqueo estaba en sus delitos y pecados. ¿Cuántas veces, mis hermanos, a nosotros no nos juzgan cuando nos juntamos con una de esas personas? Quizá voy a hacer algunas narraciones de alguno de ellos, no porque sea el pecado más grande ni más pequeño, porque para Dios son todas las cosas iguales. Amén. Entonces Dios lo que quiere es que nosotros nos apartemos del pecado. Dios no ama el pecado, pero sí ama el pecador. Quizá con esta palabra que voy a decir, muchas personas me juzgarán y dirán, la pastora se volteó. Pues tengo para decirle que yo al pecado le digo pecado, a lo que es sí, sí, a lo que es no, no. Yo no me he volteado. Simplemente estoy dando la palabra que el Señor me manda a dar en esta tarde, en este día. Y es que su palabra dice aquí en Lucas, capítulo 19, versículo 10, que Él vino a salvar lo que se había perdido. Aleluya. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si Él no dice en su palabra que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, es porque Él sabe que hay muchas personas que necesitan ser salvos.
y que están perdidos. Estamos perdidos porque estamos en este mundo. El que no está perdido de una forma está perdido de otra. Nosotros como cristianos estamos tratando de buscar nuestra salvación. Pero si el Señor hoy nos trae esta palabra, es para decirte a ti, mi hermano, a ti, amigo, que siempre paramos juzgando a los demás, que no juzguemos a los demás, que nosotros como cristianos le enseñemos el amor de Dios. Voy a ponerme en el lugar de aquella persona. Nunca he sido lesbiana, nunca he sido prostituta, nunca he practicado ninguna de esas cosas. Y también a los homosexuales, con todo respeto hacia ellos. También ellos tienen un alma que salvar, porque es la palabra del Señor que lo dice. Él no vino a juzgar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Yo estoy segura, sin dudar a dudas, porque he hablado mucho con ellos, con alguna persona de ellos. Por eso estoy trayendo esta palabra. Siempre me he enfocado como en esa parte con ellos. No apoyo lo que ellos están haciendo, pero sí lo apoyo a ellos, porque ellos son mis hermanos. Yo no apoyo su pecado, porque a Dios no le agradan esas cosas de las que ellos están haciendo. Pero sí puedo decirte a ti, amigo, que está en la prostitución, en el lesbianismo, en la homosexualidad, que sí Cristo te ama. ¿Cuántas veces el diablo no te ha dicho en tu mente, tú no eres nadie, nadie te amas? Y si el Señor me trae unas palabras para decirte que hoy tu nombre es como Zaqueo, y te dice, date prisa, desciende, lesbiana, prostituta, homosexual, a ti que está en los robos, en los atracos, y en cuantas cosas, en delitos y pecados, que el diablo te dice, tú no vales nada, quiero decirte que para Dios tú vales mucho. A Dios no le agrada esas cosas que tú estás haciendo, pero sí quiere decirte que Él te ama y que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti también. Por eso Él le dijo a Zaqueo, desciende, Zaqueo, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Quizá donde tú me estés mirando, no importa el lugar, no importa el país, el Señor te dice a ti, amigo y hermano que me escucha, desciende, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. El Señor quiere que tú entiendas que Él te ama, que es lo que no ama lo que tú estás haciendo. Aleluya. Él quiere decirte que Él te ama, mi hermano, y que solamente en Cristo Jesús está la salvación. Mucha gente estamos muy prestos para juzgar. Muy fácil decir, fulano es así, fulana es así. Pero si Dios te llamó, no fue a juzgar. Dios te llamó para que tú extiendas tus hombros a aquella persona que el diablo le dice que no es nadie, que han hecho hasta intento de suicidarse por el problemas. ¿Cuántas mujeres prostitutas, cuántas mujeres lesbianas, cuántos homosexuales están en esa causa por amor? Porque cada vez que se refugian de una persona, lo juzgan por sus condiciones. Nosotros no estamos para juzgar. Nosotros estamos para decirle que Cristo lo ama y ayudarlo en la oración, sin coagularnos en las cosas que ellos están haciendo, claro está. Pero sin juzgarlo, decirle, hay un Dios que te ama, hay un Dios que perdona. Porque el diablo eso es lo que quiere, estar engañando, como dice la palabra del Señor, que Él vino a robar y a matar lo que se había perdido. Pero amigo, tú que me escuchas, hermano, tú que me escuchas, que el diablo te dice en este día, tú no eres nadie, nadie te ama. Tengo para decirte que sí hay un Dios que te ama y que Él derramó su sangre en la cruz del Calvario y que Él te limpia de todo pecado. Él no ama lo que tú estás haciendo, pero sí ama tu vida. Por eso hoy te trae esta palabra diciéndote, desciende, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Hoy ha llegado esta palabra a tu vida. Quizás para muchos dirían, llegó a su casa, porque muchos están mirando como miran los hombres, mirando que llegó la salvación al techo. No, Él está hablando de su casa espiritual, porque los discípulos que andaban con Él miraban que Él entró en la casa de Zaqueo. Por eso la palabra del Señor dice, mira cómo entró a la casa de Él, de un hombre pecador. Porque ellos estaban mirando lo que estaba afuera, más Jesús miraba el Zaqueo que había dentro. Jesús sabía que dentro de Zaqueo había un corazón dispuesto. Simplemente el diablo lo engañó para decirle que estaba bien, que ese era su trabajo, que él tenía que cobrar
por encima de todas las cosas, robar. Y cuántas cosas Zaqueo se creía que estaba bien. Pero un día llegó Cristo a su vida. Un día llegó la salvación, aleluya. Y le dijo: Zaqueo, desciende, porque hoy ha llegado la salvación a tu casa. Jesús entró en la casa de Zaqueo, pero era la espiritual. ¿Cuánta gente, cuántas personas no estamos mirando lo que está afuera? Pero Jesús dijo: Él también es de las promesas. Él también fue de lo que yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario. Y es necesario que yo pose en su casa. Es necesario que Él entienda que está mal. Es necesario que Él entienda que mi sangre fue derramada también por Él. A ti que me estás escuchando, dice la palabra del Señor, que aunque tus pecados sean rojos como el carmesí, Él lo viene a limpiar como blanca lana. Dios quiere que tú te apartes del pecado. Pero quiero decirte que Cristo te ama. Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti. Porque el diablo solamente vino a matar, a robar y a destruir. Y siempre te vas a traer en tu pensamiento, diciéndote tú no eres nadie. Nadie te ama. Hasta que tú llegues en el intento de suicidarte y hacer cuantas cosas con tu vida. Porque Él sabe que hay una salvación y que solamente la da Cristo Jesús. Solamente Cristo puede darte salvación, amigo. A Dios no le agrada lo que tú estás haciendo. A Cristo no le agrada lo que tú estás haciendo. Hombres y mujeres lo hizo Dios. ¿Por qué no apartarte de aquella cosa que a Dios no le agrada? Porque tú sabes lo que estás haciendo que a Dios no le agrada. ¿Cuántas cosas tenemos que a Dios no le agrada? Y por eso el Señor te dice en esta tarde: hoy ha llegado la salvación a tu casa, a tu vida. Desciende. Él te quiere dejar dicho: acéptame, ven a mis pies. Jesús te ama. Él no te mira como los hombres. Él no mira que tú estés en delitos y pecados. Él lo que quiere es que tú te arrepientas, que tú te apartes de aquellas cosas que a Dios no le agradan. Así que, amigo y hermano que me escucha, nosotros no somos quien para juzgar, sino somos quien para levantar a nuestros hermanos. El único que tiene derecho a juzgar se llama Cristo Jesús. Y aún Él mismo dice en su palabra: yo no vine a juzgar, yo vine a salvar lo que se había perdido. El único que tiene derecho a juzgar se llama Dios. Así que ni el mismo Cristo se sintió con derecho de juzgar, porque Él dijo: yo solamente vine a derramar mi sangre en la cruz del Calvario para salvar lo que se había perdido. El único que nos va a juzgar es Dios. ¿Por qué tenemos que hacernos nosotros? Si Dios y Jesús son lo único que nos mandaron a esta tierra y nos han dejado es para que nosotros prediquemos su palabra, para que nosotros le hagamos entender a aquellos que están en sus delitos y pecados también, que ellos también tienen una vida que salvar. Y que si Jesús nos dejó escrito en su palabra, como aquí en Lucas capítulo 19 en adelante, que nos dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, también ellos son parte de lo que se había perdido. Así que, amigo que me está escuchando, quiero decirte que Cristo te ama. Y aunque el diablo diga lo contrario, Cristo te dice: yo derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti. Desciende, porque es necesario que yo pose hoy en tu casa, hoy en tu vida. Así que tuve una vez más con ustedes la pastora Paola Marte desde Santo Domingo. Suscríbete en mi canal como la pastora Paola Marte. Si desea llamarme, mi teléfono es 809-618-4508. Dios te bendiga. Cristo te ama. Aleluya.